presenta su programa Bellas Palabras de Vida. Este día Dios te ha dado un día de victoria y la palabra de Dios es victoria. Ahora te dejamos con el pastor Gilberto Valderas. Hola, buenas tardes hermanos, amigos, saludos para aquellos que están por ahí en sintonía de la 1440 Radio Luz, amén, la que ilumina su día con esas predicaciones, con esas alabanzas, verdad, que ponen ahí nuestros hermanos, verdad, los que están ahí moviendo los controles, pues que Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos, y un saludo para todos estos hermanos que estén por ahí conectados, quizás por Facebook o aquellos que están escuchando la radio. Bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes, aquellos que conocen su servidor. Dios lo bendiga, hermanos de aquí en Austin, alrededores, allá para Lakeway, a cada uno de los hermanos de la iglesia también por allá, la iglesia Casa del Alfarero, que Dios le bendiga a cada uno de esos hermanos. Amén, que es de gran bendición para cada uno de aquellos que se congregan ahí y para mi vida también, para mi familia. Y pues sea bienvenido a este su programa, Bellas Palabras de Vida. Amén, traídos por la Iglesia Bautista Nueva Vida, amén. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y vamos a introducirnos a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Este es el propósito en todo tiempo de poderle compartir algo de la palabra de Dios, amén. Porque ella es la que nos enseña, la que nos corrige, la que nos instruye, amén. Y vamos a traer un tema algo similar, algo que tenemos que poner mucha atención cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. Como título, hermanos, es: seamos diligentes al predicar, al estudiar y al escuchar la palabra de Dios. Seamos diligentes al predicar, al escuchar, amén, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermano, nos advierte en muchas de las áreas de la Escritura, como una de ellas allá en el libro de Apocalipsis 22, 18, que nos habla y dice que todo aquel que le quitare o todo aquel que le añadiere, Dios va a traer juicio sobre tal persona. Por eso es tan importante que nosotros tengamos mucho cuidado al abrir la palabra de Dios, y más para aquellos, ¿verdad?, que predicamos la palabra, que hablamos de este santo libro que es la Biblia, que es la mente de Dios, porque aquí está escrita su palabra. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a sus profetas, el profeta iba y hablaba al pueblo, pero llegó un momento en el cual Dios inspiró a los santos hombres y escribieron. Y igual el Nuevo Testamento se escribió por medio de inspiración divina, por medio de aquellos hombres, aquellos apóstoles que escribieron la palabra de Dios y fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y es por eso que hoy tenemos la palabra de Dios, la cual el Señor nos manda y nos dice que escudriñemos. Voy a leerle una escritura para introducirnos al tema. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, y la palabra del Señor nos dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, será abierto vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y podemos entonces mirar, hermanos, por medio de esta escritura. Así hoy en día nosotros tenemos la palabra de Dios. Dios le dio la palabra a Adán y Adán le compartió a su esposa, a su mujer, pero tuvieron
muy por debajo de la palabra de Dios e hicieron caso a lo que la serpiente le estaba diciendo, a lo que Satanás estaba diciendo. Satanás, hermanos, podemos decir que fue el primer intérprete que quiso darle su significado a la palabra de Dios, pero la torció para cumplir su propósito él, así como nos dice el libro de San Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. El propósito de Satanás era destruir a nuestros padres, que fue Adán y Eva. Los quería destruir, porque él no estaba contento con lo que Dios había hecho, que había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Y Satanás no estaba contento. Y él entonces dijo, pues voy a tratar de destruirlos. Y logró su propósito. ¿Cómo? Cambiando la palabra, haciendo que la palabra prácticamente le puso como un 10, digamos un 10% de verdad, pero le puso un 90% de mentira. Así como mucho hoy en día, tanto predicador que hay, te hablan un 10% de la verdad, pero te hablan un 90% de la mentira. ¿Cuánta religión hay hoy en día? Te hablan un 10% de la palabra, que sí es verdad, pero también te hablan un 90% que es mentira. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso el título es: seamos diligentes al predicar, al estudiar y al escuchar la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice en segunda carta dice a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornan la fe de algunos. ¿Cuánta gente hoy hay en día, hermano, que no usan la palabra de verdad? El encargo de Pablo a Timoteo le dice que uses bien la palabra de verdad, que la uses bien. Pero hoy lamentablemente la usan para sacar dinero, para obtener beneficios, para hacer mercadería del evangelio de los cristianos, de la iglesia. Y no es con el propósito de que el evangelio la gente lo escuche y cambie sus vidas, escuchen el mensaje de salvación, que conozcan que son pecadores, que conozcan que si mueren sin Jesucristo están apartados, van directamente al lago de fuego. Pero hoy les interesa más escuchar tantas cosas, hermano, que no tiene nada que ver con el evangelio, cuando fue el encargo de Jesús a sus discípulos. Por tanto, vayan y hagan discípulos, enséñenles que guarden todas las cosas. Pero hoy parece que entendieron: vayan y entreténganlos, vayan y emocionenlos, vayan y háblenle lo que ustedes quieran, con tal de que llenen las iglesias. Ese no fue el propósito. Por eso, como tema, seamos diligentes al predicar, hablando a aquellos que se paran detrás de un púlpito o que abren la palabra para compartir. Sé diligentes, seamos diligentes. Y cuando estudiamos la palabra, seamos diligentes. No seamos como aquellos que dicen: a mí el Espíritu me revela y yo donde ponga el dedo, ahí Dios me va a hablar. Cuando Jesucristo encargó que estudiáramos, que escudriñáramos. Nos dice en segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, primer propósito, para redarguir, segundo, para corregir, tercero, para instruir, cuarto, en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que el hombre sea perfecto, para que sea maduro espiritualmente. Pero hoy, en vez de preparar a cristianos maduros, lo único que tienen es un kinder en las iglesias. Que cualquier cosita, cualquier problemita, hermano, ahí están discutiendo, están en pleito, están enojados. ¿Por qué? Porque fue lo que dijo Pablo. Porque miro que entre vosotros, dice, yo no puedo hablarles como a espirituales, sino les hablo como a niños. Porque todavía tienen necesidad de leche. Porque miro que todavía entre vosotros hay riñas, hay contiendas, hay divisiones. Aún su crecimiento, si tienen muchas iglesias grandes, llena las iglesias. Mucho sonido, muy bonito, todo muy bonito, pero su crecimiento está muy cortito, muy poquito su raíz, su crecimiento en la palabra es muy pequeño, y es por eso que vienen los problemitas, vienen los conflictos, vienen las cosas en las iglesias y la gente está peleada, enojada y no se hablan entre hermanos. Y ahí podemos mirar que son niños. Y cuando la palabra dice que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro espiritualmente, y no que sean niños, como decimos allá en el pueblo, que no sean chamacos mocosos, ¿verdad? Que anda ahí. No, hermano, que crezcamos espiritualmente, que crezcamos en la palabra, que crezcamos en el conocimiento. Jesucristo dijo, hermanos, en Juan 5:39, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Escudriñen las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero hoy en día, lamentablemente, lo único que la gente quiere estar leyendo son los libros de los grandes predicadores, de los grandes hombres que andan compartiendo, y entonces se amontonan para comprar sus libros, pero no se aferran a la palabra de Dios, que Jesucristo dijo, y ellas son las que dan testimonio de mí, ellas son las que te van a hablar de mí. Porque el modelo al cual el Señor nos habla que nosotros tenemos que ser cada día más como Cristo es en Cristo. Cuando Pablo le dijo a los efesios, le dijo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Pablo no dijo, mas vosotros no habéis aprendido así de Pedro, o de Lucas, o de Juan. Pablo dijo, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Tenemos que entender qué quiere decir la palabra escudriñar. La palabra, hermano, escudriñar, la definición para escudriñar es examinar algo con mucha atención. Tratando, hermano, de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos o las cosas que casi no se ven, que no podemos entenderlas. Eso es, hermano, que nosotros tenemos que examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las cosas que quizás no podemos mirar así rápidamente. Y examinar, hermano, es observar atentamente, cuidadosamente a alguien o algo para conocer sus características o sus cualidades o su estado. Un ejemplo. Les pongo un ejemplo. Cuando usted o yo vamos al médico y usted va porque tiene un dolor en su costado, en su costilla, qué sé yo, por esa parte. Y cuando usted va y le dice el doctor, ¿qué? ¿Por qué estás aquí? Y usted le dice, bueno, doctor, yo estoy aquí porque tengo este malestar, por aquí me duele. El doctor no va a decir, oh, ya sé qué es. A ver, metámoslo a la sala de emergencia, de cirugía, y vamos a operarlo. Y el doctor va a decir, vamos a sacarle yo creo que es el hígado. Y le saca el hígado o le saca otro intestino. Pero no, el médico lo que va a hacer es examinar al enfermo. Es, hermano,
buscar, indagar, buscar con alguien más, analizar el libro de la medicina y buscar los síntomas y todo y llegar a una conclusión para poder llegar exactamente al problema que hay. Y esto es lo que quiere decir examinar, que es, hermano, observar atentamente la Escritura. Examinar, escudriñar, analizar la Escritura como debe de ser. No agarrar versículos y sacarlos fuera de contexto. Agarrar un versículo para poder hacer una doctrina, para poder hacer o decir algo que yo quiero que la gente sepa, sacado fuera de contexto. Tenemos que hacer, hermano, como los judíos que estaban en Berea. Cuando Pablo, allá en Hechos capítulo 17, hermano, cuando Pablo llega a Tesalónica y entró, hermano, a predicar a una sinagoga, muchos de los judíos que estaban ahí creyeron, y mujeres también. Pero hubo también judíos que se tuvieron envidia. Y dice que agarraron y buscaron a una gente que andaban por ahí y les dijeron que alborotaran al pueblo para que los corrieran y dijeran, hablaran en contra de Pablo. Y los corrieron de ahí, hermano. Y luego nos dice el versículo 17:11. Por eso le digo que tenemos que hacer como estos judíos que estaban, pero estos eran en Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Porque los de Tesalónica, muchos sí creyeron, pero los demás corrieron a Pablo. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Estos judíos que creyeron, hermano, dice que cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo les estaba enseñando era cierto. No eran como hoy en día en las iglesias, que llega un predicador, llega un hombre predicando la palabra y a todo le dicen amén. A todo le dicen gloria a Dios y aleluya, sin antes analizar y escudriñar si lo que está diciendo tal hombre quizás nada más sea un 10% verdad y un 90% sea mentira. Y es por eso que Dios nos encarga a nosotros, así como Pablo le encargó a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Amén. El llamado de Dios para nosotros es que, hermano, que escudriñemos, que indaguemos, que busquemos y que pongamos atención a aquellos que nos están predicando, a aquellos que nos están enseñando. Si a Pablo, hermano, si usted y yo, póngase a pensar tantito, consideraba a Pablo que era un hombre lleno del Espíritu Santo, que era un hombre de Dios. Contéstese usted mismo, ¿considera a Pablo a un hombre de Dios? Pues quiero decirle que los judíos de aquel entonces que habían creído, dice que escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Conte más hoy en día, hermano, que tanta gente se levanta, predicadores nuevos, gente que cada día están saliendo iglesias, crecen y crecen iglesias. Pero tenemos que ser diligentes al escuchar la palabra, al estudiar la palabra. ¿Por qué tenemos que escudriñar? ¿Por qué tenemos que analizar? ¿Por qué no nomás de decir amén, amén y a todo y ya? No, porque Jesucristo, hermano, allá en el libro de Evangelio de Mateo capítulo 24, Jesucristo dijo allá en Mateo 24:4, Jesús dijo, respondió Jesús y les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesucristo fue lo primero que les dijo cuando los discípulos dijeron, Señor, ¿y qué señales habrá de tu venida? ¿O qué cosas habrá? ¿O qué esto, el otro? Jesús lo primero que les dijo, mirad que nadie os engañe.
Porque el Señor más adelante dice, porque aún los escogidos serán engañados. Y hoy en día muchos están siendo engañados. Jesucristo advirtió, mirad que nadie os engañe. Pablo advertía y decía allá en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propios, entre comillas, revelaciones, para traerle al pueblo. Y tú y yo tenemos que ser diligentes. Pero quizás tú eres de aquellos que idolatran a los pastores y que puedes decir, no, yo todo le creo a mi pastor porque mi pastor es un hombre de Dios y yo a todo lo que mi pastor dice es verdad. Pues haz de cuenta que estás igual que muchos aquellos que creen que todo lo que dice aquel hombre es verdad y a todo le dicen amén. Tenemos que tener cuidado porque Jesucristo advirtió, mirad que nadie os engañe. Pablo dijo, vendrán tiempos cuando no querrán saber de la sana doctrina, no querrán saber del buen evangelio, sino que querrán cosas nuevas, querrán experimentar cosas que les agraden a sus oídos y no que les cambie, no que les confronte su vida. No querrán oír el mensaje de salvación, no querrán oír el evangelio que puede cambiar sus vidas, no querrán oír mensajes de arrepentimiento confrontadores. Ellos lo que quieren oír es motivación, es lo que quieren oír es prosperidad, lo que quieren oír cosas nuevas, cosas que les beneficien, pero no cosas que le confronten. Por eso cuando en aquel entonces, cuando Jesucristo les dijo a la gente, ustedes me siguen porque solamente vienen porque les doy de comer. Y dice que muchos se sintieron mal y se empezaron a ir. Y luego miró a sus discípulos y les dijo, ¿qué? ¿Ustedes también se quieren ir? Pues váyanse. Pedro les dijo, Señor, ¿a dónde iremos si solo tú? En ti hay palabras de vida eterna. Pero no todos van a hacer caso a esa palabra. Muchos serán confrontados y se van a ir. Pero muchos van a ser valientes y se van a quedar firmes y van a tomar la palabra y la van a aplicar a su vida. Y no nada más la van a oír, sino que la vamos a poner en práctica. Pedro también advertía y daba grande advertencia. Pablo decía ya en segunda de Pedro capítulo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales, dice, el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo, dice, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice Pedro, harán mercadería de vosotros. Tengamos cuidado, hermano. Amén. Pablo le decía, habló a los Gálatas y les decía ya en Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, dice, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Quién os fascinó? Dice. ¿Quién os fascinó? Y hoy en día, mucho predicador está fascinando con su palabrería, con su forma de seducir a la gente, de la forma de traerle la palabra y cambiarle y darle un sentido mejor, y sus oídos sienten bonito, pero no les hablan del arrepentimiento, no les hablan del pecado, no les hablan de que tienen que conocer al Señor como su Salvador, que tienen que tener cambios en su vida, que la Biblia nos dice que por nuestros frutos nos va a conocer el mundo. Los de afuera vas a darse cuenta que verdaderamente somos cristianos, que somos discípulos del Señor, cuando tenemos amor los unos con los otros.
Y este es el motivo, hermano y amigo, que la palabra de Dios nos advierte que tenemos que ser diligentes al escudriñar y a estudiar. Tenemos que hacer como esos judíos que escudriñaban la escritura cada día para ver si las cosas que predicaba Pablo era así. Y no porque vengan predicadores con títulos y con sobrenombres, hermano, a todo le digamos amén. Escudriñemos. No le estoy diciendo que no vaya, escuche, pero analice, observe y vaya a la palabra. Primera de Juan 4:1, ahí decía Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Hermano y amigo, que Dios te bendiga. Es un privilegio para mí poderte compartir la palabra de Dios. Espero que el Señor Jesucristo te bendiga y echémosle ganas a analizar la palabra, escudriñar la palabra, observar la palabra, porque Jesucristo, hermano, advirtió: mirad que nadie os engañe. Mi anhelo es que tú y yo, hermano, observemos en todo tiempo. No nos sintamos y no te sientas predicador mal cuando yo digo que tus ovejas tienen que analizar lo que tú dices, porque a Pablo observaban y analizaban lo que él decía. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, y nos escuchamos el próximo sábado, primeramente nuestro Señor Jesucristo. Y Dios le bendiga, y recuerde que Cristo viene pronto y estemos a cuentas para cuando Él venga. Cristo viene pronto. Dios le bendiga. Saludos. Bellas palabras de vida, tus pecados perdonará. Bellas palabras de vida. Te damos las gracias por sintonizar el programa Bellas Palabras de Vida. Más informes de nosotros, llámanos al 512-775-4718, 775-4718. El pastor Gilberto Valderas y la Iglesia Bautista Nueva Vida te invita a sus servicios. Domingo, escuela dominical a las 9:45 de la mañana y a las 11 de la mañana, servicio de adoración y predicación. También a las 6 de la tarde, estudio bíblico de la palabra de Dios. La iglesia está ubicada en el 5006 Caswell, en Austin, Texas. Código postal 78751, entre la 51 al este y la Aeroport Boulevard. La Iglesia Bautista Nueva Vida te da las gracias y muchas bendiciones.